Muy buenas noches. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día del Día Internacional de la Mujer. Estamos celebrando aquí en el Denis con varias hermanas, mujeres de fe. Son mujeres de fe que están aquí con nosotros. Y hoy vamos a dar este estudio y, bueno, nuevamente para todas las que nos están viendo en vivo, voy a orar y poner esta enseñanza en las manos de Dios para que cada una la recibamos, para que Dios ministre el corazón de cada una, porque sobre todo en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, el ser definidas como mujeres es algo muy importante. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Señor, porque la palabra tuya es viva, es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Traspasa huesos, tétanos, discierne los pensamientos, Señor, y separa la mente del espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque esa palabra queremos que penetre en los corazones de cada una de nosotros, Señor, para que tú, Señor, tu palabra quede plantada en nosotros y demos fruto al 100%. Estamos viviendo en tiempos de mucho espíritu de engaño, Señor, pero tú eres la verdad, tú eres la vida y tú eres, Señor, el camino. Así que si nosotros queremos saber verdad, tú eres la verdad y a ti venimos esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 3:28 dice este versículo: ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hay mujeres muy hermosas, hay mujeres brillantes, hay mujeres muy inteligentes. Levanten la mano, chicas. ¿Está hablando de mí? Hay mujeres. De los premios Nobel que hay en el mundo, 23 de esos han sido dados a mujeres. Mujeres, simplemente la mujer que inventó la penicilina es una mujer. Así que, pero hay muchas otras mujeres enojadas en lugar de ser inteligentes o bellas, frustradas, porque no se les trata como lo que son. La imagen de Dios, porque no se trata como lo que son. Y muchas mujeres están frustradas y a veces hasta piensan que Dios tiene algo contra ellas porque no se les da el trato que se les debería de dar como mujeres. Entonces, ellas piensan que Dios está enojado con ellas, pero ellas no han visto, ¿verdad?, la verdad. Como les acabo de decir, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que han estado oyendo tal vez otras cosas que no son verdad, y es por eso que hoy yo quiero enseñarles a través de la palabra que dice que dice la palabra que el Señor nos hizo a la imagen de Dios, igual el hombre y la mujer. Así que Génesis 1:27 dice: Dios creó al ser humano a su imagen. Lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los crió. Tanto la mujer como el hombre somos la imagen de Dios. Entonces esta persona que está molesta, que está enojada, que porque Dios piensa que Dios no le estaba dando el valor a ella, ¿verdad?, no ha leído Génesis 1:27, porque Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen, ¿verdad? Entonces hay mujeres que perciben mal lo que Dios ha dicho. O porque en aquellos tiempos se permitía que el hombre pudiera tener muchas mujeres al mismo tiempo. Y a veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues Dios usó y sobresalió muchísimo los hombres, ¿verdad?, usándolos poderosamente, ¿verdad?, como sabemos nosotros, Abraham, Moisés, David. Y se resalta tanto eso, ¿verdad? Claro, hay mujeres, pero conforme a la sociedad que vivimos se resalta más al hombre, por, por lo que se acostumbraba anteriormente. Siempre eran los hombres y hasta se les permitía, te digo, poligamia. Entonces, algunas personas piensan cómo Dios puede permitir eso. Entonces, hoy en día casi no hay tanta diferencia en algunos países. Estaba platicando hace unos días con alguien y me estaba comentando de que cierta persona casada con una persona de otro país
¿verdad? Traía a su esposa siempre atrás. O sea, ella no se puede adelantar a ella. Y pues en el Antiguo Testamento, y como las mujeres que tienen que estar cubiertas porque no se pueden ver. Pero gracias a Dios que en el tiempo que estamos viviendo, aunque muchísima gente lo sigue tratando así, y yo me acuerdo que el año pasado que celebramos el Día de las Mujeres, yo les compartí que las Naciones Unidas estaba hablando de la libertad de la mujer, como si fuera alguna novedad. Y este año me fui a ver la página otra vez de las Naciones Unidas y estaban hablando de la gran libertad que ha habido en este progreso de todo este año que ha pasado. Pero realmente lo que nosotras como mujeres tenemos que ver, que Jesucristo hace 2021 años vino a establecer la igualdad de la mujer. Y sin embargo, de Génesis 3, cuando aún de que se equivocó Eva, Dios maldijo a la serpiente por haber hecho lo que pasó, y desde ahí dijo, se va a levantar alguien más que te va a dar a ti en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer te va a dar a Satanás en la cabeza. Entonces nosotras como mujeres somos las enemigas de él. Satanás odia a las mujeres, las odia. Entonces, ¿por qué? Porque de la mujer fue alguien que le dio en la cabeza a él. Así que, en lugar de sentirnos intimidadas, debemos sentirnos bien seguras y mujeres, ¿verdad? Con la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, no es cierto que hay desigualdades e injusticias en el plano de Dios, porque Dios trató igual al hombre como a la mujer. Así que eso es una gran mentira de Satanás. Jesús dijo, ¿verdad? Ya les dije, soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros queremos saber cuál es el camino, ahí está en Jesús. Si queremos saber cuál es la verdad, está en Jesús. Si queremos saber camino, verdad y vida, si queremos la vida, hay que escoger a Jesús. Así que nosotros tenemos que leer la palabra, que es la verdad. Y yo les voy a leer varios versículos donde Jesús específicamente le dio el lugar a la mujer, ¿verdad? Porque son versículos no míos, son del Señor, para conocer lo que el Señor piensa de las mujeres. Porque Jesús tuvo una relación súper radical con las mujeres, cuyas vidas él, desde que nació, ¿verdad? De sus 33 años que caminó en esta tierra, pues él nació de una mujer. Él cruzó los límites sociales, los políticos, raciales y de género creados por el hombre y se dirigió a las mujeres con el debido respeto. O sea, de verdad que Jesús es nuestro libertador. Así que como portadoras de la imagen de Dios, el Dios hecho hombre, Jesús, él rompió todas las reglas hechas por el hombre para libertar a las mujeres. Por eso celebramos el Día Internacional de la Mujer. Cada vez que Jesús se encontró con una mujer, él rompió una de las reglas sociales de su tiempo. Y Dios creó a las mujeres como portadoras de la imagen de sí mismo. Como lo leímos en Génesis 1:27, que dice, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen, sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Cuando en la Biblia habla nada más de hombre, se refiere hombre y mujer a los dos al mismo tiempo. Pero mucho cambió entre el jardín del Edén al jardín del Getsemaní. Ustedes saben que el jardín de Getsemaní es cuando Cristo fue crucificado. Entonces, cuando Jesús dio su primer llanto, porque todos los bebés nacen con llanto, en Belén, las mujeres vivían a oscuras, todas a la sombra de los hombres, y las mujeres no contaban como personas en aquel tiempo, cuando Jesús nació, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos en Mateo 14:21, que dice que cuando Jesús le dio alimento a los 20,000, eran 20,000 hombres, no, a los 5,000, eran 5,000 hombres, pero no dice cuántas mujeres ni cuántos niños. Entonces nunca se contaban a las mujeres.
las mujeres no contaban como personas. Incluso en las sinagogas en aquel tiempo las mujeres tenían un lugar separado, ¿verdad? No los hombres. Por eso en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla de que las mujeres no hablen, es porque estaban tan lejos, entonces se oían los gritos y no oían al pastor que está predicando. Porque dicen que las tenían, a veces estaban en, un pastor que estuvo compartiendo que todavía hay de esas clases de sinagogas en Israel, y dicen que están en el segundo piso, como en allá arriba. Entonces, pues imagínate, oye, le hablas al marido, pues claro que vas a interrumpir, ¿verdad? Entonces por eso dice que callen, ¿verdad? Entonces, en ese versículo podemos ver que las mujeres no las contaron. Ellas no podían hablar con hombres en público tampoco, cuando Jesús llegó. Ni tampoco podían comer, mucho menos con ellos en reuniones sociales, las mujeres. A ellas no se les permitía adorar con los hombres, ni sentarse bajo las enseñanzas de un rabino tampoco. Ellas no podían testificar en la corte tampoco, porque no existía. Las mujeres, quienes eran divorciadas en aquel entonces, por cualquier motivo no tenían derechos legales, o sea, perdían todos sus derechos. Pero cuando Jesús vino, Él cambió todo. Él no habló sobre las injusticias que había sobre la mujer, Él simplemente siguió su ministerio ignorando las reglas hechas por los hombres. Y Él enseñó en lugares donde las mujeres estaban presentes. Él iba por las en los caminos, en las montañas, en los valles, en donde estaba, en cualquier lado que había una mujer, Él podía estar ahí con toda libertad. Entonces, en el mercado, me ve que Jesús se pasaba por el mercado, cuando fue al pozo también, o sea, él yo creo que provocaba el encuentro con las mujeres. Y entonces la primera mujer que Jesús estuvo hablando fue la mujer samaritana, que se la encontró en el pozo de agua. Él tuvo la conversación más larga registrada en la Biblia con esta mujer. Y era una mujer sola, que supuestamente ningún hombre públicamente podría hablar con una mujer sola y públicamente. Ella fue la primera persona a la que él le reveló que era el Mesías. O sea, no solamente se encontró con ella, no solamente estaba solo con ella porque los discípulos fueron a comprar comida, sino que le reveló algo que no le había revelado todavía a nadie en ese tiempo, el Mesías, y todo el mundo estaba esperando al Mesías, y se lo reveló a una mujer. Y esta mujer, aparte de ser mujer, que era prohibido eso, era una mujer samaritana. Y en la Biblia, los samaritanos con los judíos, como Jesús que era judío, no se hablaban, eran enemigos totalmente, porque los samaritanos, cuando el pueblo de Israel, que venían, ¿se acuerdan que empezaron a colonizar? Y ellos empezaron a mezclarse con otras razas, y se mezclaron con los samaritanos, y después Dios dijo que eran yugo desigual. Y en una ocasión, uno de los faraones que se levantó, un rey, dijo que dejaran todas esas mujeres. Entonces, imagínate, era un pleito. ¿Por qué? Porque querían, creo que fue en el libro de Nehemías, algo así, donde dijeron que abandonaran a todas las mujeres que no eran, como para otra vez, habían olvidado todas las leyes de Dios, ellos. Entonces, iban a restaurar todo eso, y lo dijeron y ellos lo hicieron. Entonces, por eso los samaritanos, o sea, tenían pleito, porque no los consideraron como los judíos. Entonces, imagínate encontrarse con una mujer sola a mediodía, una mujer samaritana, pero a Jesús le valió todo lo que decía, ¿verdad? Él se acercó a ella, platicó con ella, y fue la plática más grande que se registra en la Biblia. Y la vamos a leer en un momentito.
Así que Jesús pasó por alto todas esas cosas que yo les dije. Y él se detuvo con esta mujer en Juan 4, del 1 al 30, donde dice que los fariseos se enteraron, de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Y cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de ahí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue José, su hijo. Y eran como las 12 del mediodía. Y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo. Y mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo y Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Y dice, como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua? Dice, yo soy una mujer samaritana. Y Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua de vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua de este pozo, es un pozo muy profundo. ¿Cómo me vas a dar agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Empieza a dar la historia del pozo esta mujer. Él y sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Imagínate preguntarle eso a Jesús. Si Jesús hizo a Jacob. Pero esta mujer se sabía toda la historia. Y Jesús le contestó, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, déme usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Imagínate, muchas veces yo creo que Jesús nos hace esas preguntas a nosotros, de verdad, porque le dio en el mero clavo, ¿verdad? O muchas cosas que estamos preguntándole a Jesús o que nos está ofreciendo, pues nos dice, bueno, primero ve y pídele perdón a él. Y pues ahí te quedas patinando. O vete y restaura tu relación con alguien. Y pues, ¿verdad? Pero si ella quería el agua de vida que le estaba ofreciendo Jesús, por supuesto que le iba a decir la verdad. Así que ella le dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. O sea, le leyó todo su perfil. Y desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Y Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Ustedes y nosotros, yo sé que una vez que nosotros venimos a Jesús, o sea, el Señor, la palabra de Dios dice que por la rebeldía, la rebelión de los judíos, ellos fueron quitados de la vid verdadera y nosotros fuimos injertados en él. Entonces nosotros somos los judíos injertados, ¿verdad? Entonces nosotros, o sea, por eso dice la palabra que nosotros sí sabemos que tenemos que ser guiados por el Espíritu y la única manera de adorar a Dios es por el Espíritu. Y dice,
Dios, se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, a Dios el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Por eso dice la palabra que todo aquel que es nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Entonces, una vez que uno ha recibido a Jesús, tenemos el Espíritu de Jesús y al adorarlo, lo estamos adorando en espíritu y en verdad, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Y dice, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado, dijo Jesús. ¿Y saben qué? Cuando yo estaba escribiendo esto, me di cuenta que estamos viviendo ese tiempo. Aquí ahorita, en un restaurante, estamos adorando a Dios. Antes tenías que ir a la sinagoga, tenías que ir a la montaña, tenías que ir a ciertos lugares. Entonces, pero como nosotros cargamos al Señor, cargamos la presencia de Dios, cargamos el Espíritu de Dios, nosotros lo podemos adorar, como dice la palabra, que cuando vemos dos o más reunidas en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces, ese tiempo lo estamos viviendo aquí, ¿verdad? Estamos adorando al Señor. ¿Por qué? Porque estamos estudiando su palabra y estamos dándole tiempo a Él. Entonces la mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Imagínate, es como cuando Jesús le dijo a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo soy el Mesías. La palabra todavía más, la clave, la palabra más importante, la palabra que los judíos estaban esperando por años. Él dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Qué tremendo, como cuando Dios te habla a ti, cuando tú le estás pidiendo algo y te dice, bueno, me recuerdo como cuando Dios me habló a mí y me dijo, Magda, yo soy a quien tú andas buscando. O sea, una revelación personal de Dios. Y eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de que hablaba con una mujer. O sea, ellos todavía con el viejo cassette. Ningún hombre podía hablar en público con una mujer, mucho menos con una que fuera samaritana. Entonces estaban sorprendidos los discípulos porque Jesús le estaba dando esa oportunidad a ella. Pero ninguno, dice la Biblia, se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. Ni siquiera eso. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, es más, ni se llevó, dejó el cántaro, no se llevó el agua. Ya llevaba ella el agua de vida. Porque cuando Jesús le dijo, yo soy el Mesías, o sea, ella tuvo una revelación. O sea, Dios se le reveló a ella. Ella ya llevaba su agua. ¿Por qué? Porque le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que yo he hecho en la vida. Podrá ser el Mesías. Y dice la palabra que la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Y esa era una mujer que no tenía, digamos, autoridad o que había tenido mala fama, lo que sea, pero la gente le creyó. Y le creyó tal vez porque tenía la unción. ¿Por qué? Porque traía el agua de vida, porque la palabra tal vez como cuando lo dijo, ¿verdad? O sea, fue el mismo Espíritu de Dios hablándoles a ellos y por eso fueron. Wow, a mí me emociona eso de que imagínate revelarle, yo soy el Mesías. Y ella fue la primera evangelista que hubo. Y dice que todo el pueblo se convirtió. La segunda mujer que Jesús le dio la bienvenida fue a María de Betania para sentarse a sus pies y aprender. En Lucas 10:38-42 dice que en su viaje hacia Jerusalén Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo y había una mujer llamada Marta y recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. ¿Recuerdan? Ya es la hermana de Lázaro. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Imagínate, es como si tú le dijeras al pastor cuando va a tu casa a dar un estudio bíblico, dile a mi hermana que me ayude. Pues, ¿qué tiene que ver el pastor con eso? ¿Verdad? Nada. Entonces dice el versículo 42, pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas
por tantas cosas, hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. O sea, les dije al principio que las mujeres no podían sentarte con los fariseos, con los maestros de la ley. No podían aprender a los pies de ellos. Pero sin embargo Jesús les dio la oportunidad a ellos. Y esta María escogió la mejor parte. Entonces, aquí estamos escogiendo la mejor parte. Tal vez nos quedó la lavadora prendida, tal vez dejamos la comida, ¿verdad?, para mañana, pero ahorita estamos en la mejor parte. Amén. La tercera mujer que Jesús invitó fue a María Magdalena a unirse a su equipo de ministerio. ¿Ven? Por eso yo estoy ahí en el equipo. Mi nombre legal es María Magdalena. Y él es la única mujer que invitó al ministerio, a su equipo de ministerio, Jesús. Lucas 8, del 1 al 3 dice: los días siguieron y Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. Mi marido siempre me decía: tú eres la María Magdalena, de la que le sacaron los 7 demonios. Le digo: ay, no me importa, pues ya me lo sacaron, ¿verdad? Lo que me importa es que Jesús me aceptó. También estaba Juana y Susana, y Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes. Y ellas eran de las mujeres que servían a Jesús y andaban con Jesús. O sea, Jesús no rechazó, como era la costumbre, a las mujeres. A él les dio, yo creo, un trato preferencial de verdad. La cuarta mujer que Jesús reconoció fue una mujer de fe, porque ella le curó a su niña la curó a ella de 12 años de sangrado. Y ella testificó públicamente. Yo creo que todas no sabemos de quién estoy hablando, la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Pero fíjate que yo estoy aquí viendo, hay otra mujer también que Jesús tenía 12 años y Jesús también la sanó, porque está igual que la mujer del mismo tiempo. Vamos a leer Lucas 8, 42 al 48. Porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Están, creo que en el mismo pasaje, y creo que lo ponen como en una paralelo, porque la mujer esta tenía 12 años de sangrado y esta niña tenía 12 años. O sea, la misma edad que una niña de 12 años. O sea, y esta mujer tenía sufriendo 12 años. Y Jesús se fue con Jairo, era la hija de Jairo. Mucha gente la siguió y amontonó alrededor de Jesús. Y ese Jairo era un fariseo que no creía en Jesús. Y además, hasta que tuvo la necesidad de que su hija no sanaba. Entonces ahora sí, fue a buscar a Jesús. Y entre esa gente estaba una mujer enferma desde hacía 12 años y tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Y ven que les digo que están en el mismo pasaje los dos. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás y tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le pregunta a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: maestro, ¿no ves que todos te amontonan y te tocan? O sea, toda la gente que lo seguía a Jesús. Y todos te empujan, entonces ¿cómo vamos a saber quién fue quien te tocó? Pero Jesús volvió a decirles: estoy seguro de que alguien me ha tocado diferente. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente uno cuando lo busques de tal manera que poder salga de él, ¿verdad? Porque eso es lo que va a conectar nuestra fe con nuestra oración, ¿verdad? Para que del Señor salga el poder. Entonces dice: no, porque yo sentí que salió poder de mí, ¿verdad? A mí me ha tocado en un tiempo
yo recuerdo que en varias ocasiones, o sea, estaba en reuniones o lo que me pasaba a mí también cuando teníamos las clínicas del alma. O sea, hay mujeres que realmente tienen fe o tienen una necesidad y buscan, y pues Dios es Dios. O cuando vienen y me preguntan algo y pues yo les respondo y yo ni sé ni lo que les digo, pero les digo lo que están, ¿me entiendes? Lo que ellas traen en su corazón, pero porque es el Jesús adentro de mí que les está respondiendo a ellas. Entonces, recuerdo en otro grupo de mujeres que yo tenía, me jalaban el don, porque yo podía ver, ¿verdad?, cómo Dios les respondía, pero es de acuerdo a la fe de ellas, no yo no soy nadie, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban ahí, contó por qué había tocado el manto de Jesús. Y como de inmediato había quedado sana, Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Entonces, lógico, si yo voy a ir a pedir oración a alguien, es porque tengo confianza en ella, es porque le tengo fe que ella me va a ayudar a responder eso, ¿verdad? Ahorita me estaba acordando de aquella mujer que llegó a mi grupo de oración y decía, 5 años casada, no podía tener hijos, ella había perdido 3 bebés, y ahora el médico ya le había dicho que le iban a sacar la matriz porque no tenía remedio. Entonces, cuando ella me lo comparte y me dice, yo vengo a pedir oración por la operación, y a mí se me salió a decirle, ¿por qué no mejor? Yo voy a orar para que Dios te sane y de una vez te quedes embarazada. O sea, imagínate, esas no son palabras mías, esas son palabras de Dios. Pero ella venía con fe, ¿verdad? Y bueno, yo le dije, pues aquí, si ella, imagínate, estaba triste, haber perdido 3 bebés, le van a quitar su matriz, o sea, quiere decir que nunca más iba a tener bebé. Pero ese bebé nació, tiene 24 años ahorita, ¿verdad? Así que, por la fe de ella, no fue mía, fue la de él. Entonces, Jesús, de esa manera fue que Jesús pudo sanar a esta mujer cuando tocó su manto. Y le dijo, ¿puedes irte? Le dijo el Señor, ten paz. Y la palabra paz en el Antiguo Testamento, o sea, es shalom. O sea, y la palabra shalom quiere decir estás completa, estás sana, no te falta nada. Esa mujer se fue de mi reunión y a la semana viene y me dice, estoy embarazada. Ah, no, a mí me das el resultado, porque yo, o sea, y sí, a la siguiente semana me trajo el resultado positivo. Le dije, pues te embarazaste de fe. Así que este embarazo tiene que, o sea, aquí te quiero por 9 meses, porque fue un embarazo de fe, ¿verdad? Y gracias a Dios, el Señor la sanó, porque hasta tuvo otro bebé después de eso. Así que Jesús dio, la cuarta mujer, Jesús le dio la bienvenida a la mujer que le decían la pecadora entre todo el pueblo, ¿verdad? Y esta mujer entró a una habitación llena de hombres mientras ella le ungía a Jesús sus pies con el perfume ese. Lucas 7:36 al 50 dice que un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Y Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama, fíjate porque así lo dice la Biblia, qué triste, ¿verdad?, que vivía en aquel pueblo, supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Y tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus cabellos y se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, no habló, pensó, si de veras este hombre fuera profeta, ya la mujer del pozo había identificado que era profeta. Y él era un fariseo, un sacerdote, un hombre de la ley. Dice, si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando, una mujer de mala fama. Y Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte.
O sea, él lo pensó, pero sin embargo Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo el fariseo. Y Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los 2 la deuda. ¿Qué opinas tú? Esa fue la pregunta que le hizo al sacerdote. ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Y Simón le contestó, pues el que le debía más, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Si me perdonan $1,000 y otra persona me perdona 100, bueno, yo creo que igual, ¿verdad? Con los dos. Pero dice el que debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua. Era la costumbre antes, como no había carros, que a toda la gente que entraba a la casa le dieran agua para lavarse sus pies. Y dice, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. ¡Wow! ¡Qué amor de mujer! Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegó a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. ¡Wow! Esto es como para sanar a cualquier mujer. ¿Me entiendes? O sea, porque qué tremenda observación la de Jesús y poniéndola de esa manera con el sacerdote. Dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdona pocos pecados, ama muy poco. O sea, gloria a Dios, yo creo, por eso yo amo mucho a Jesús, muchos pecados me ha perdonado. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pues no habían reconocido que era Dios, no habían reconocido que era el Mesías. Ellos todavía no se daban cuenta, pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te he perdonado. O sea, de verdad, o sea, nuestra fe tiene que estar en el Señor, en Jesús. Vete tranquila. Si fijan, le dijo lo mismo que se lo dijo a la mujer del flujo de sangre. Y bueno, no terminamos la historia cuando estaba la niña de 12 años, que estaba ¿cómo se llamaba el papá? Jairo, ahí, pero, sin embargo, dice la palabra que antes, en el momento que ella fue sanada, este hombre, imagínate, se ha de haber decepcionado, ya iba a la casa de Jairo a sanar a la hija, pero sin embargo se le atraviesa esta mujer y Jesús se detiene. Y en ese momento llegan otras personas y le dicen a Jairo, Jairo, ya han mandado un mensaje, tu hija ya se murió. Imagínate, por culpa de esta mujer, mi hija ya se murió. Pero sin embargo Jesús se para y le dice, ten fe, ¿verdad? Ahorita vamos para allá. O sea, Él es la resurrección y la vida, aunque ya se murió. Entonces fueron, y dice la palabra que todas las personas estaban llorando y estaban sacando todo. Y Jesús entró al cuarto y dijo, salgan todos. Y Él entró y nada más le dijo a la niña, creo que ella fue la que le dijo, Talita Kumi, levántate. Y la niña se levantó. O sea, Él era el que tenía todo el poder. Así que como quiera le hizo el milagro al Jairo. La quinta mujer que Jesús se le presentó, dice que Jesús, a esta mujer Dios le confió el mensaje más importante de toda la historia. Fue a una mujer, a María Magdalena, y le dijo que fuera y les dijera a los discípulos que había resucitado de entre los muertos. A esta mujer que le sacó los 7 demonios, Dios le confió el mensaje más importante de que Él había resucitado. Juan 20, 11 al 18 dice que María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco y estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús
y el otro donde había estado sus pies. Creo que estas señales, como lo pone la palabra, dicen que es una señal que los judíos hacían, ¿verdad? Que por eso se sobreentendía que él ya no estaba ahí. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió, porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habría puesto. Dice la palabra que todo aquel que nadie le puede decir Señor al Señor si no fuera por el Espíritu Santo. O sea, esta mujer le estaba llamando Señor. Ya era por medio del Espíritu Santo. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús ahí, pero no sabía que era él. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín, donde estaba la tumba. Por eso le dijo, Señor, si usted sabe dónde se llevó a mi maestro, por favor dígame, ¿verdad? O dígame dónde lo pusieron, ¿verdad? Para ir a buscarlo. Entonces Jesús le dice, María. Ya cuando le dice María por segunda vez, acuérdense que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La primera vez no le hizo el clic, pero la segunda vino la fe. Y él le dijo, maestro. Inmediatamente el Espíritu Santo dijo, es el maestro. Y Jesús le dijo, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. O sea, todavía no se iba al cielo otra vez. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con ellos, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que había dicho. Así que Jesús estuvo dispuesto a arriesgar toda su reputación para salvar la reputación tuya y mía, de todas las mujeres. Él liberó a las mujeres de enfermedades, las sacó de la oscuridad, las sacó del pecado, como los 7 demonios, a saber de qué eran los que tenía María Magdalena, la liberó de todo eso, así que la sacó de la oscuridad espiritual también. Él tomó a las temerosas y olvidadas mujeres, ¿verdad? Como Marta, que no, o sea, sola afanada en sus cosas, ¿verdad? Y las transformó a cada una de ellas en mujeres determinadas, que serían recordadas, dice la palabra, porque Jesús dijo que de las mujeres que ungió su cabeza con perfume, dice que se iba a decir en la palabra, ¿verdad? Que dice, les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias, que son hablar el evangelio, se contará la historia de lo que hizo esta mujer. Pues por eso lo sabemos, porque Dios lo dejó registrado. Y pues en el Nuevo Testamento casi no nos registra más que de Pablo, que lo negó. Digo, Pedro, que lo negó, ¿verdad? De Pablo, que andaba persiguiendo a todos los cristianos y persiguiendo a Jesús siempre. O sea, pero se habla mucho específicamente de las mujeres, porque siento que el Señor vino de verdad a restaurar eso. Y Dios dice en la palabra que Él, que cada vez que se lea se va a recordar la memoria de ellas. Así que cada cosa que tú y yo hemos hecho para el Señor también la tiene escrita. Porque dice la palabra que hay un ángel que está escribiendo todo lo que nosotros hacemos y se va a recordar. Va a ser un día. Hace varios años estaba yo en una iglesia que me habían invitado a una conferencia y ahí estaba una pastora que hace muchos años no la veía y ella llegó y me dijo, yo quiero hablar un momentito contigo. Bueno, pues yo me entré a la conferencia y dije, antes de que me vaya, pues voy a verla. Y entonces ya cuando salí, iba saliendo porque la muchacha que iba conmigo se tenía que ir y ella se salió y dice, espérame, te tengo que decir esto. Es que te quería compartir que una vez estaba yo en una situación y de repente Dios me dio una visión tuya. Y dice que en esa visión estaba yo y de repente el Señor le habló a ella y le dijo, ¿ves a esa mujer? Dice que yo estaba como si fuera como en un valle así todo
y que yo estaba sola ahí, y que dijo, ¿ves a esa mujer? Y que ella le dijo, sí. Dijo, esa mujer es admirable. Ay, imagínate, yo ya empecé a llorar porque, o sea, ya ni me acuerdo más de lo que me dijo, pero que Dios le haya dado una visión y que me haya visto y que Dios digo, ves, esa mujer es admirable. O sea, por eso les digo que lo que ustedes han hecho, Dios lo tiene en cuenta, porque Dios se lo está revelando a alguien. Se lo reveló a ella, ya ni me acuerdo qué más me dijo, pero porque ya con eso fue para mí suficiente, con que el Señor se acuerde de mí y que diga, ¿verdad? Entonces, de verdad que debemos sentirnos nosotras no dudar del valor o de lo que somos para Dios. No somos insignificantes. Yo te aseguro que Dios tiene tus recuerdos, o verdad, del recuerdo de todo lo que tú has hecho para Él, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene que sanar, eso nos tiene que hacer como cuando esta mujer le dijo Señor, o sea, y solamente podemos decirle Señor por el Espíritu Santo. O sea, ya somos sus hijas, somos parte de Él. Y también dice la palabra, todo aquel que clamare al Señor será salvo. Entonces, estamos aquí esperando la salvación de cada una de nosotros, ¿verdad? Entonces, qué hermoso que el Señor de verdad nos recuerda. A Él no se le pasa nada desapercibido. Él sí que es agradecido, ¿verdad? Entonces, y para cerrar ya el estudio, Dios cerró la creación con broche de oro, dice la palabra. Porque al formar a la mujer, cuando formó la creación, que formó los cielos, las estrellas y los peces y los árboles y todo, y luego hizo al hombre, dijo que todo era bueno, pero cuando él hizo a la mujer, dijo que era muy bueno. O sea, él cerró la creación haciendo a la mujer. O sea, él ya quedamos súper perfectos porque ya había ensayado mucho. Entonces, una vez que Dios crió a la mujer, él ya dio por terminada la creación. O sea, cerró con broche de oro. Así que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:28, el versículo que al principio leí. Así que no importa si son judíos o no lo son. Ya no importa si somos mexicanas o americanas. Ya no importa si nos aceptan como mujeres o no nos aceptan como mujeres, o si son hombres o mujeres, dice la palabra, si están unidos a Jesucristo, todos somos iguales a los ojos de Dios. Así que nunca eres menos como mujer, y Jesús estaba dispuesto a romper todas las reglas culturales para comprobarlo. Como mujeres tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, porque Colosenses 3, del 1 al 3, dice, ya que han sido resucitadas a una vida nueva, porque cuando venimos a Cristo, dice la palabra, que nosotros nacimos de nuevo. Acuérdense en 2 Corintios 5, 17. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas vienen a ser nuevas. Pero tenemos que ayudarle al Señor a ser nuevas. Dice, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. O sea, nuestra mirada tiene que estar allá arriba. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra verdadera vida no es esta que todas nos vemos. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que para poder estar escondidas tienes que estar en Cristo. Estamos en... Por eso dice la palabra que Él ha depositado, ¿se acuerdan que nosotros somos barro? El Señor nos hizo de barro, pero somos un tesoro para el Señor. Pero el tesoro es Él, nosotros no, nosotros somos de barro. El tesoro es Él, lo que vale es Dios. O sea, yo no soy nadie, lo que valgo es lo que tengo de Dios nada más, ¿verdad? Así que mismo Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar para que Él crezca. Entonces, entre menos seamos nosotros, que Él sea más. Por eso estamos escondidas en Cristo.
han leído el meme que dice, la mujer tiene que estar tan escondida en Cristo para que un hombre la encuentre, tiene que encontrar primero a Cristo. Así que... Repite eso, lo que dijo ahorita. ¿Cómo dije? La mujer tiene que estar tan escondida en Cristo que para que un hombre la encuentre, tiene que buscar a Cristo primero. ¿Oíste, Gaby? Así que, y de esa manera, pues, de esa manera es como una mujer puede ser apreciada, como puede ser valorada, ¿verdad? De que el hombre encuentre a Cristo en nosotros, Mari, en nosotros. Así que nosotros tenemos que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Tiene que, ahí está la clave, que vean en nosotros a Cristo, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí Dios me transformó, de verdad. Yo nací de nuevo el día que recibí a Cristo, que se me quitó el coraje, el enojo, todos los caprichos que le hacía a mi marido, que lo corría, tanta cosa, que ahora en lugar de correrlo lo andaba trayendo yo a mi marido para todos lados, y decía, ¿a ti qué te pasa? Entonces lo debes al Señor. O sea, él se quedó sorprendido, encontró a Cristo. ¿Ven? Por eso al mes exactito, yo 15 de agosto, el 15 de septiembre estaba entregado a Cristo. ¿Por qué? Porque le enseñé a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras para eso. Y yo creo que ya muchas de aquí lo han hecho y esa es nuestra misión aquí en la tierra. ¿Oramos? Antes de orar, ¿quieres saludar a los que están con Ay, sí, gracias. Aquí se los paso. Bueno, gracias por estar aquí. Lilian, qué hermosa. Yo pensé que ibas a venir al Denis, Lilian Espinosa. Raquel Miranda, muy buenas noches, bendiciones. Gracias por estar aquí. Carmen, gracias por estar aquí, Carmín. Leti, desde Piedras Negras, gracias. Ana, bueno, qué bueno que lo viste, Ana, desde allá de casa, que me dijiste que no podías venir. Ok. Hay una chica que está solicitando unirse. No sé quién sería. Bueno, ahorita la vemos. Lilian, desde Las Vegas, qué bueno que, o no sé si ya todavía estás en Las Vegas. Gracias por conectarte. Gracias, muy buenas noches a todas. Gracias por estar aquí. No sé qué es la chica que se quiere meter al grupo, por favor, ¿la puedes agregar? Hay alguien que quiere ser. Es que como es un grupo privado, tienen que acceder. Él quiere poner su cámara, pero pues ahorita no. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues oremos a todas las que estamos aquí. Les doy gracias también a ustedes por estar aquí, que hicieron doble venida, doblemente Dios las va a bendecir. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Estamos tan agradecidas, Señor, por ver lo que tú has hecho por cada una de nosotros, cómo tú valoras a la mujer, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que Jesús hizo para mostrarnos honor y respeto a cada una de las mujeres. Gracias, Señor, porque en el tiempo que Él vino, Señor, era aún más oscuro del tiempo que estamos viviendo ahorita. Pero Él hizo historia, Señor, y esa historia todavía la podemos vivir. Porque solamente en Cristo Jesús tenemos libertad. Solamente en Cristo Jesús tenemos aceptación. Solamente en Cristo Jesús, Señor, es que nosotros podemos saber quiénes somos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque para ti no hay acepción de personas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos miras igual. Señor, y yo te pido, Señor, que esta noche, cada una de las que estamos aquí, Señor, nos ayude, Señor, a que jamás dudemos, Señor, y todas aquellas que están viéndonos, Señor, que ahorita las saludé, que nunca duden del amor que Dios tiene para cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho especiales, tú nos has diseñado con un propósito y con un plan, Señor. Y yo oro, Señor, para que cada una de las mujeres, Señor, que están aquí en el Facebook, Señor, y cada una de las que estamos aquí, Señor, cumplamos, Señor, el propósito y el plan para el cual tú nos has diseñado. Señor, tu palabra dice que somos portadoras de la imagen de Dios.
Así que, Padre, nosotros somos las personas que alumbramos en esta oscuridad, Señor. Como cuando nos llegamos aquí, estamos hablando de pura oscuridad, de puras cosas, ay, Señor, que no están pasando, Señor, que no nos gustan, Señor, pero sin embargo las estamos viviendo. Pero nosotros somos esa luz en medio de las tinieblas. Y, Padre, que cada una, Señor, nos propongamos ser portadoras de tu imagen, Señor, para poder cambiar el mundo en el cual estamos viviendo. Señor, así como cuando tú llegaste y cambiaron, Señor, tú nos has delegado ahora a nosotros como iglesia, porque así dice tu palabra, que toda autoridad se te fue dada en el cielo y en la tierra. Señor, y tú la delegaste a la iglesia. Así que, Padre, nosotros somos iglesia porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú vives dentro de nosotros y es por eso que aquí podemos adorarte, Señor. Como lo platicábamos con la samaritana, Señor, que ella decía que se tienen que adorar en el monte, que se deben de adorar en cierto lugar, Señor. Pero Jesús dijo que en el tiempo que Él venía y que revelaría, no importaba ya el lugar. Lo que importaba era que lo adoráramos en espíritu. Y, Señor, aquí hemos estado adorando en el Espíritu, así como, Señor, cada una de las mujeres que están en línea adorando también en el Espíritu. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, todo aquello, Señor, que tenían algún complejo de identidad, cualquier complejo de falta de autoestima, Señor, o de tal vez pensar que Jesús no les ha perdonado algún pecado. No, hoy, Señor, con estas mujeres que Jesús liberó, que Jesús las honró, que Jesús les dedicó el tiempo, que Jesús se detuvo en cada una de ellas. Señor, esas mujeres fueron restauradas, fueron cambiadas, Señor, y así de esa misma manera, Señor, que nosotros también, todo aquello que nos haga falta cambiarnos, Señor, hoy, Señor, tú agregas algo más a nuestras vidas, Señor, para poder cumplir el propósito y el diseño para el cual tú nos creaste. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Liliana Espinosa pide oración por ella. Bueno. Sí, en el nombre de Jesús. Yo te levanto, Liliana Espinosa, en el nombre de Jesús. Eres una mujer de Dios, eres imagen de Dios. Eres una mujer mucho más amada y apreciada por Dios que lo que tú misma te puedes creer. Eres una mujer portadora de la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo en el nombre de Jesús desato, Señor, ese varón, Señor, que va a encontrar al Cristo que tú portas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Alma Rosa Rubio. Alma Rosa, en el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesús para que tú recibas lo que has pedido de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, para que tú respondas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y yo declaro que ella es una mujer como esa mujer que se acercó a Jesús con esa fe, que pudo tocar, aunque sea levemente, su manto, Señor, pero obtuvo lo que ella quería. Y de esa manera, Señor, también ella en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ya sé que es la Sí. Ok. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Dios me las bendiga. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye. Bye.